Entonces, vamos a iniciar ya con la primera pregunta, Ya. que dice, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿qué opina acerca de la educación virtual y de qué manera afecta en el aprendizaje de los niños? Ya. La educación virtual, pues ahorita, últimamente, dadas las circunstancias de la pandemia, se tuvo que trabajar con ello forzadamente. Y en realidad tiene sus pros y contras, es decir, ventajas y desventajas. Entre las ventajas podríamos decir que, por ejemplo, se puede utilizar lo que es las TICs, que es también bastante bueno para los estudiantes, les ayuda bastante. Por ejemplo, lo que usted no puede hacer en clases cuando usted no tiene el infocus, todo eso, no puede proyectar los videos. En cambio, aquí usted puede proyectar videos, trabajar con tareas interactivas o juegos que también son, que les llaman la atención a los niños, pero también hay otra cosa que usted, en cambio, ya no está en contacto directo con los estudiantes y prácticamente no puede palpar en realidad si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Y, por ejemplo, ahora mismo, nosotros que estamos ya retornando a lo que es la presencialidad, hemos visto que ha afectado bastantísimo a lo que es lectura, escritura, razonamiento matemático. Lo que, por ejemplo, usted, si se da en cuenta, los niños han dejado de escribir, lo que lo que se ha puesto a hacer, por ejemplo, ahorita la facilidad que teníamos nosotros también como docentes, mandar las tareas interactivas, y ellos estaban ya acostumbrados a hacer las tareas en base a un dispositivo nada más, y ya no muchos estuvo escribiendo, dejaron de escribir, también lo que es la ortografía, los rasgos caligráficos, todo eso ha afectado bastantísimo a todo ello. Igual lo que es razonamiento matemático, como ellos están trabajando a través de un dispositivo, pueden fácilmente, yo que sé, buscar soluciones a problemas y todo eso, pero ya lo que es trabajar ya con razonamiento matemático mismo, ya eso ha afectado bastantísimo. Eso podría decirle en cuanto a la pregunta. Gracias. En cuanto a la siguiente pregunta, dice, para usted, ¿cuáles han sido las desventajas que encontró o tuvo durante las clases virtuales y cómo supo manejarlas? Ya, en cuanto a las desventajas de las clases virtuales, una sería ya ¿cómo le diría? A ver, la disponibilidad de los chicos, de los recursos que ellos tienen. Habían algunos estudiantes que no disponían de los recursos necesarios para poder continuar en las clases y por ende tuvieron que, algunos hasta retirarse prácticamente y limitarse un poco más a solamente que se les envíe fichas o tareas dirigidas tal vez, pero ya no estaban en contacto con el docente y eso igual afectó bastante. Esa es una de ¿qué le diría? Las desventajas más grandes. Otra, que usted no está en contacto con el estudiante y a través de una pantalla usted no puede saber si es el mismo estudiante el que está trabajando o los papitos o representantes están ayudándole con las tareas y eso también afectó bastante porque hay niños que estaban acostumbrados a que los papitos les estén haciendo. Ahora regresamos a las aulas y están súper bajos y pésimos. Y esa sería otra desventaja. A ver, otra desventaja también que ya los niños se fueron acostumbrando a esto y dejaron, como le decían antes, dejaron de leer, escribir y también a razonar. Esas serían las tres desventajas más grandes que yo he encontrado. Y ahora, por ejemplo, nosotros cuando los niños no disponían de material, lo que nosotros hacíamos es enviarles fichas. Hacíamos llegar las fichas, nos íbamos a la institución, les decíamos, les citábamos a los papitos para que, yo qué sé, un día X estén en la escuela y nosotros entregarles las fichas, pero igual no, o sea, no servía de nada porque igual no estaban en contacto con el docente y no se podía saber qué es lo que podían, qué es lo que no podían y no había cómo darles un refuerzo, ayudarles, guiarles, nada de eso. Otra, por ejemplo, también para ver que si es que los niños mismos están trabajando, lo que se hizo es pedir que mantengan las cámaras encendidas y al momento que iban trabajando también que nos enfoquen cuánto han trabajado. Eso sería.
ahorita enfocándonos en lo que es en la asignatura de lengua y literatura, ¿usted de qué manera vio que afectó la virtualidad a los estudiantes, especialmente en la lectura, y cómo se ve reflejado ahorita en la actualidad que regresaron a la presencialidad? Ya. En lo que es lengua y literatura, en lo que es prácticamente ya lectura mismo dentro de lengua y literatura, se ha visto que, como en este caso, nosotros tenemos un límite de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, no logramos, eh, como decirle, atenderles a todos por el límite de tiempo, entonces no se ha podido percatar si es que los niños están o no leyendo, y eso, el proceso de lectura ha tenido un retroceso bastante significativo, y ahora nosotros podemos palpar eso yendo a las aulas. Nosotros les hacemos leer, ahí ya tenemos el tiempo suficiente para hacerles leer de uno en uno, y estamos viendo que existen muchas falencias en lo que es lectura y escritura, bastante, y sobre todo también lo que es comprensión lectora. Leen, sí, algunos leen, pero no entienden. Y igual, algunos no leen, algunos no escriben bien. Ellos, por ejemplo, en mi grupo, hablándole de mi grupo, ellos justamente cuando llegó la pandemia estaban en medio lectivo de segundo de básica. Algunos ya sabían leer, algunos, otros en cambio no. Los niños que ya sabían leer, bueno, ya están mejor, un poquito mejor, leen bien, y algunos papitos les han apoyado, entonces están bien. Pero hay otro grupito, yo, por ejemplo, tengo un 50% que leen bien y el 50% necesitan ayuda todavía. Y, por ejemplo, los rasgos caligráficos, ellos al escribir los hacen pésimamente. La caligrafía en sí de la mayoría de mi grado, podría decir, es, es pésima, porque ellos estaban apenas empezando a leer y a escribir, y les afectó bastante esto porque tal vez algunos en casita no tenían apoyo y hacían lo que podían. Eso le podría decir en cuanto a lengua y literatura. Buenas tardes, profe. Perdón por la demora y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo afrontó usted el problema de aprendizaje de la lectura fluida en los niños durante estos 2 años de cuarentena? Ya. Para, para afrontar ese problema de la lectura fluida, en mi caso yo trabajo ya con cuarto año de básica. Y bueno, yo a veces sí me tomaba el tiempo de hacerles leer. Yo decía, vuelvan a conectarse, a hacerles leer a todos. Y, y yo igual he visto que igual teníamos esas mismas dificultades, el problema de la lectura. Yo lo que les pedí a los papitos es que me ayudaran en casa realizándoles dictados y lecturas cortas, dos lecturas semanales. Y ellos evidenciaban ese trabajo en base a videos y fotos de las mismas lecturas que los niños escribían. Eso pude hacer. En algunos casos sí se pudo lograr que mejoren, porque sí hacían los mismos niños, pero en otros casos no se pudo lograr. ¿Por qué? Porque a veces no me mandaban las evidencias, algunos solo mandaban la foto de la lectura, pero no mandaban el video de la lectura. Entonces, en esos casos ya no se pudo evidenciar si fue el mismo niño que hizo o fue tal vez el representante el que le dio asiento. Y eso le digo, sí, en algunos casos sí, fue bueno, porque sí mejoraron algunos. Igual se les dio, por ejemplo, nosotros en nuestra escuela trabajamos con lo que es refuerzo académico. Yo les daba clases de refuerzo, aparte de las clases que se daba diariamente. Les daba, por ejemplo, los días jueves y viernes, les daba el jueves de lengua y literatura, y asimismo ingresábamos normalmente los 40 minutos, y asimismo les hacía leer, hacía ejercicios de lectura comprensiva, igual de lectura fluida. Y también los niños que ingresaban normalmente, igual se vio que ellos sí avanzaron significativamente, pero ya los que no tuvieron apoyo de los papitos, o tal vez les faltó los recursos, ellos en cambio ya no, ya se quedaron ahí nomás. Muy bien, profe. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante fortalecerles a los niños la lectura? Es importante fortalecerles la lectura porque a raíz de ello nosotros podemos comunicarnos en el medio en el que estamos, y podemos entender. Eh, un ratito, ya solamente contesto una llamada urgente, ya, un segundito.
Ya, mil disculpas, un ratito, justos me llaman ahorita mismo. Eso le decía, verán, o sea, yo considero que la lectura es muy importante como docente. ¿Para qué? Para que los mismos niños, si saben leer, van a comprender todo lo que se les enseña, es decir, los textos, ¿no es cierto? Además, también ayuda bastante a lo que es la gramática, el vocabulario mismo, para que el vocabulario de ellos sea fluido y no siempre utilicen las mismas palabras. También la escritura, además también facilita lo que es la comunicación y además también con todo esto nosotros podemos sentirnos útiles y activos dentro de la sociedad. Eso podría decirle en cuanto a lo que es la importancia de lo que es leer. Muchas gracias, licenciada. Ahora, ¿usted considera que la lectura es un factor importante en la vida de un niño y por qué? ¿Podría repetirme la pregunta? No la escuché tan bien. ¿Usted considera que la lectura es un factor importante en la vida de un niño y por qué? Ah, ya. Claro, es súper importante porque los niños, el mismo hecho de ser niños, los niños por ser niños su naturaleza es ser curiosos y entonces esto, si ellos aprenden a leer, empiezan a sentir curiosidad por cosas nuevas y si ellos leen, se informan de cosas nuevas, entonces por ende van a aprender y obtener más conocimientos. Además también esto les ayuda a mantenerles comunicados, informados de todo lo que a ellos les rodea. También otra cosa, por ejemplo, en los niños lo que les encanta es leer los cuentos y eso les ayuda bastantísimo a desarrollar lo que es la imaginación. Y además de ello, también podría decirles que gracias a ello, gracias a que ellos despiertan la imaginación a través de las lecturas, por lo general de las lecturas de los cuentos, de algunas lecturas que a ellos les parezcan muy divertidas o atractivas, pueden ir formando ya su conocimiento. Además, también, aparte de ello, también es bueno leer con los niños. Por ejemplo, yo tengo así, como decirles, una técnica ya así, siempre cada que iniciamos clases nosotros leemos, aunque sea así un poquito, leemos. ¿Eso para qué? Para que cuando ellos empiecen, las neuronas se activen y puedan trabajar activamente. Eso podría decirles. Además, también, bueno, también les ayuda bastante. Por ejemplo, si usted les hace leer algo llamativo, algo que les emocione o les cause alegría, ellos van a empezar a trabajar de una forma armónica. Eso podría decirle. Muchas gracias, licenciada. Y la última pregunta, ¿qué opina usted sobre el regreso progresivo a clases presenciales y de qué manera esta modalidad ayuda a los niños y niñas en su aprendizaje? Ya. Yo creo que el regreso progresivo, bueno, en realidad era súper necesario porque prácticamente esto nos ayuda a estar en contacto con los estudiantes y para que los estudiantes aprendan de mejor manera, debe existir el contacto directo docente-estudiante, porque así usted va a saber si es que el niño está avanzando o no está avanzando, si es que es el mismo niño el que está trabajando o no está trabajando, qué dificultades tiene y cuáles son sus fortalezas, en qué está bien y cómo puede usted continuar. Esto es súper importante y sí, en realidad era necesario. Eso le podría decir. Ya, licenciada, bueno, eso serían todas las preguntas. Y nada, ya agradecele por ayudarnos con la entrevista. Ya, chicos, no se preocupen. Disculparán mejor yo la hora que me conecté. Ya le digo, justo estaba en la reunión de mi hijo y no me he dado en cuenta que ya ha sido las 6. No se preocupe, Licen. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Licen. Gracias, profe. Una linda noche. Ya, igualmente, pasen bien.